Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Continuamos con un nuevo material dentro del módulo de Financial Reporting Analysis después de haber terminado con el estado de cambios de flujos de efectivo, que nos ha llevado un par de vídeos. Y en la sesión del día de hoy nos vamos a meter de lleno con el cálculo de inventarios. Os he querido dejar otra vez el esquema siempre que empezamos un nuevo apartado y como veréis, teóricamente nos tocaría empezar con técnicas de análisis financieras. No obstante, he decidido tocar brevemente o tocar el apartado de inventarios, luego el de long lived assets y finalmente el de taxes para ya continuar con las técnicas y las aplicaciones de lo que son los estados financieros. Creo que vamos a tener una organización pues un poquito mejor. Va a ser más sencillo, más limpio de entender y no ir tocando cosas que a lo mejor puedan estar algo inconexas. Comentaros también que he estado revisando el material y concretamente este antepenúltimo se refiere al long lived assets, por lo tanto la parte de activos la vamos a eliminar. En las siguientes veces que toquemos ya el material pues lo veréis corregido en las diapositivas. Y bueno, pues dicho esto, arrancamos. Como siempre os planteo una definición para tenerla de base para poder trabajar desde aquí. Y como hablábamos, pues los inventarios es una relación ordenada, detallada y ojo a este concepto que es muy importante, valorada de los bienes y existencias de una empresa a una fecha determinada. Ojo, siempre le vamos a tener que dar un valor monetario, no vamos a hablar simplemente de tengo 17 tornillos, sino que le vamos a tener que dar un valor monetario a todo aquello que va a estar ¿dónde? Pues fijaros, si estamos hablando de una fecha determinada, una imagen estática, ¿a qué nos recuerda esto? Pues principalmente al balance de situación. ¿Y cómo? Y obviamente pues será un activo, esto está claro. Y luego, ¿qué contrapartida vamos a tener? ¿Estará en la parte de los pasivos o estará en la parte del equity? Pues obviamente la parte del equity. Como vamos a estar hablando de qué, de una valoración, yo siempre que tengo un inventario, tengo un activo, significa que lo he comprado, por lo tanto esto ha implicado unos costes. Si yo he conseguido vender estos inventarios por más dinero del que yo lo compré, pues lo que probablemente tenga aquí sea una ganancia en cuanto a qué, en cuanto a net income, que neteará por la parte de la derecha a estos activos que se irán modificando en función de si voy comprando, voy vendiendo, tengo alguna rotura, es decir, pues bueno, todo lo que es la metodología, todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Otro concepto importante, existen muchísimos tipos de inventarios, pero muchísimos. Os invito a que entréis en Google simplemente y pongáis tipologías de inventarios. Os van a salir de 20 a 30. Dentro del CFA esto no es tan importante, no va a hacer falta. No obstante, sí que nos quedemos con el concepto de que a la hora de hablar de inventarios nos podemos referir por una parte a la materia prima, como puede ser madera, no sé, metal para construir lo que sea, work in progress, es decir, esto sería pues aquellos productos que están ahora mismo pasando por las líneas de fabricación y por último pues el producto terminado, aquel que ya está pues dentro de lo que es el almacén esperando a ser distribuido. Otra cosa importante, como decíamos, los inventarios corresponden al activo por la parte del balance y también pues trabajaremos con lo que se conoce cost of goods sold, que es lo que hemos explicado antes. Yo a la hora de tener ese activo he tenido que gastar un determinado dinero. ¿Para qué? Para tenerlo. Por lo tanto, ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que se conoce como los cost of goods sold. Se trata del coste que va atribuido a cada unidad, y luego veremos las metodologías de valoración, pero por hacerlo sencillo, el coste imputado a cada unidad y que dependerá desde el momento en el que yo he comprado, si he transformado, si he almacenado, si he vendido, es decir, todos los costes variables y en algunos casos fijos, esto dependerá un poco de la contabilidad como la hagamos, que yo le puedo imputar a un inventario para luego, pues obviamente, ser vendido y tener ese net income que nos va a dar, pues por otra parte, pues esa compensación dentro del balance. Y luego por último nos volvemos a encontrar los estándares, que esto pues luego lo trabajaremos también, y simplemente pues indicar que los costes incluidos en el inventario pues son muy similares desde los dos puntos de vista. Las metodologías de valoración no tanto, porque hay una concretamente que es la del IFO, que en el estándar internacional no está permitida. No obstante, pues los costes como tal que aplican a los COGS pues son muy similares, ¿vale? Fijaros, aquí a la hora de trabajar o a la hora de establecer un poco pues cómo se organiza, ¿no? O cómo se pueden plantear todos estos costes, pues fijaros. Es decir,
Yo puedo coger cualquiera de estas relaciones, esta es la primera, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de cost of goods sold como el balance o el activo inicial que yo tengo, los inventarios iniciales. Vamos a poner que yo tengo un balance inicial por valor de $1000, que he comprado pues por valor de otros 100 y que al final o en este caso al final de año, pues yo he vuelto a medir mis inventarios y pues me quedan únicamente, pues no sé, 500. Aquí, esta relación entre la suma entre el balance inicial del inventario, las compras que he realizado y el inventario final, que en este caso sería $600, haría referencia a estos cost of goods sold, ¿vale? La relación dentro de la fórmula la podemos orientar de la forma que queráis, simplemente lo que está sumando pasa restando al otro lado, pero únicamente que entendamos que la relación que existe dentro de los costes, en este caso de venta, los costes variables dentro de esos inventarios van a depender por una parte del inventario inicial, del inventario final y de si he realizado compras, es decir, si he ampliado ese inventario, ¿no?, a lo largo del periodo. Otra cosa interesante, pues debemos de tener en cuenta que existirá por una parte unos costes variables aplicados a esas unidades, que es lo que se conoce como product cost o costes relacionados directamente con el producto, que se imputarán de base unitaria, y luego otros costes fijos que se conoce como period cost. Esto lo trabajaremos un poquito más adelante, pero simplemente que entendamos que dentro de lo que son el reconocimiento de costes dentro de una empresa, pues hay algunos que sí que los puedo imputar directamente a aquello que estoy vendiendo, por lo tanto será cost of goods sold, y otro que será costes fijos, que podrán ser de estructura o de otros aspectos que a lo mejor no puedo determinar de forma tan precisa. Otra cosa importante, pues a la hora de valorar nuestros inventarios, ya hemos dicho que a la hora de calcular los cost of goods sold, pues esto es, vamos, es la base, no es la piedra angular con la que yo estoy trabajando. Y a priori, si yo tuviese una empresa en la cual yo únicamente estoy trabajando con unos productos muy concretos que siempre tienen el mismo precio, pues fijaros, los cost of goods sold sería tan simple como multiplicar el coste variable de cada producto por el número de unidades. Es decir, yo he vendido por valor de $1000, he vendido 100 y sé que los COGS unitarios son de $9. Pues ya lo tendría, es decir, estaríamos hablando de cost of goods sold 900, margen bruto más $100. Claro, así sería muy sencillo. Así yo podría saber cuál es el valor de mi inventario inicial y de mi inventario final simplemente teniendo en cuenta los COGS. ¿Qué ocurre? Que en la realidad eso no pasa así, es decir, en la realidad lo que nos encontramos es que los precios prácticamente varían todos los días, a lo mejor no tiene el mismo precio, no sé, un producto que está en fabricación porque le he tenido que imputar unos nuevos, no es lo mismo el coste de almacenaje en determinados lugares y por lo tanto se requiere de criterios de valoración un poco más complejos. Estos criterios de valoración son a priori sencillos si los entendemos, no tiene tampoco mucha complejidad, simplemente hay que entenderlos y en la siguiente sesión la vamos a centrar única y exclusivamente a realizar ejercicios. El primer concepto es este de aquí, que es el de Specific Identification. Ojo aquí con la diferenciación que tenemos dentro de los estándares internacionales y el estándar estadounidense. El Specific Identification, que ahora lo veremos, el FIFO, el Weighted Average Cost y por último el LIFO. Este es el que nos genera un poquito más de problema, principalmente porque desde el estándar internacional no está permitido y sí está permitido desde el estándar estadounidense, y luego lo veremos con qué motivos o qué es lo que motiva a una empresa a llevar la contabilidad de sus inventarios a través del método LIFO, principalmente es por el tema de los taxes en periodos o digamos, en contextos inflacionarios. No obstante, vamos a explicarlo y luego en las siguientes sesiones ya iremos acotando un poquito, ¿no? Nos vamos desde lo general a lo específico, como siempre. Entonces, por hacerlo sencillito y fácil, no os preocupéis si en esta diapositiva no queda del todo explicado, más que nada porque en los vídeos siguientes ya vamos a hacer un ejercicio con todos ellos, ¿vale? Entonces, valoración de inventario. Como os decía, una empresa puede tener varias metodologías con las cuales se está tomando la relación de lo que tiene y de lo que no tiene. No obstante, pese a que existe flexibilidad a la hora de poder tomar el criterio que queramos,
Esto tampoco puede ser, ¿cómo decir?, libertad total para que durante un periodo de tiempo, durante 3 meses, yo esté utilizando el FIFO, luego mañana me cambio el LIFO y luego la semana siguiente al WACC. No, tiene que haber una cierta homogeneidad. No obstante, a partir de ahí, pues las empresas, por motivos prácticos y por motivos de no estar cambiando todas sus estructuras, también lo hacen así, pero bueno. Dicho esto, Specific Identification. Cada unidad vendida es matcheada con su Cost of Goods Sold. ¿Qué significa esto? Pues esto suele ser muy, muy característico, por ejemplo, imaginad en una galería de arte, en la que yo sé exactamente qué producto tengo, el A, el B, el C, y yo sé exactamente cuál ha sido el coste del A, del B y del C. Por lo tanto, yo tengo un Specific Identification, porque sé muy bien, porque es un activo tan específico que yo le puedo imputar perfectamente porque sé cuánto me ha costado ese. Sin embargo, si yo estoy en una fábrica de tornillos, va a ser muy complicado que yo automáticamente sepa qué tornillo ha sido el que ha venido primero y el que ha venido el último para imputarle ese coste específico. A lo mejor uno los compré a 1,10 y los otros a 1,20. Es muy difícil, no le voy a poner etiqueta a cada uno. El FIFO, First In, First Out. La primera unidad comprada es la primera en ser vendida. Ojo, cuando hablamos de primera unidad comprada no nos referimos físicamente, luego lo vamos a explicar aquí con las notas. Es la valoración de esa unidad a la hora de ser comprada o a la hora de ser vendida. A priori y técnicamente es aquella que aplica una mayor o una mejor aproximación económica, lo vamos a ver también. Después tenemos el LIFO, que es Last In, First Out. La última unidad comprada es la primera en ser vendida. Hablábamos de que es muy utilizada en contextos inflacionarios, lo veremos. Y luego el WACC, que es el Weighted Average Cost, que se trata pues, del coste medio de las unidades compradas. Yo lo que saco es todo el valor de esas unidades y las divido entre el número que tengo. ¿Vale? Esto lo vamos a trabajar luego también con un ejercicio, por lo tanto no me preocupa. Importante, como decíamos, con precios estables todos generan el mismo resultado, tanto en Cost of Goods Sold como en Gross Profit. Obviamente, de normal nos solemos encontrar con aspectos de periodos inflacionarios principalmente, por lo tanto, de ahí luego veremos que se trabaje mucho con el LIFO. Y por último, esto es clave, no nos referimos a la entrada del ítem concreto, es decir, cuando hablamos de First In, First Out, no nos estamos refiriendo a que ese tornillo, a que esa mesa, por ejemplo, sea exactamente la primera que va a entrar, es decir, no hace falta que vendamos esta mesa, que la tengamos ahí etiquetada como esta es la primera que entra, esta es la primera que sale. Lo que nos estamos refiriendo es First In, First Out, sino al coste que es asignado a ese inventario, es decir, me da igual que sea esta mesa o que sea esta de detrás. No obstante, si la primera de las dos, que me da igual cuál sea, entró a un precio de $100, yo lo que tengo que justificar es que la primera que va a salir con respecto a este precio. Si la siguiente entró a 120, yo no puedo dar el cambiazo, yo no puedo pasar primero la de 120. Entonces estaría utilizando el LIFO. ¿Vale? Como veis, no se trata de que sea específicamente esta mesa 1 ni esta mesa 2, sino que el coste imputado a esa primera mesa que entró, que a saber dónde la tengo dentro de mi almacén, es la primera que se tiene que imputar a la hora de salir. ¿Vale? Yo creo que con este ejemplo se entiende bastante bien. Dicho esto, lo voy a dejar aquí. En el siguiente vídeo nos metemos a calcular con números ya las diferencias que hay entre FIFO, LIFO y WACC, y a partir de ahí, pues bueno, empezaremos a continuar con todo el apartado de inventarios, que se empieza a complicar un poquito, pero que bueno, que lo podemos asumir perfectamente. Dicho esto, yo dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Si te ha parecido interesante el contenido, te puedes suscribir, pásate también por el blog de Rankia, donde tienes subidas las diapositivas, y por mi parte ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.